Muy bien chicos, hoy vamos a ver un poco de la Revolución Mexicana, este periodo en nuestro país que sentó las bases para lo que conocemos hoy en día. A partir de 1910, mucha gente inconforme en todo el país se levantó en armas contra Porfirio Díaz, quien fue presidente casi por 30 años. No era solo un grupo, sino muchos grupos de pensamientos y objetivos distintos. Cuando lograron su primer objetivo y Porfirio huyó del país, no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Bueno, la Revolución Mexicana fue un movimiento armado, encabezado por Francisco I. Madero, en contra de Porfirio Díaz, quien permaneció en el poder por más de 30 años, como ya les había dicho. Para las elecciones de 1910, el Partido Nacional Antirreeleccionista, con Francisco I. Madero como candidato, se enfrentó a Díaz. Díaz, al ver que Madero podía ganar, lo manda a encarcelar, para él triunfar en las elecciones. Madero se escapa de la cárcel y huye a Estados Unidos, donde lanza el Plan de San Luis, en el que invitaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, en contra de los abusos del gobierno y de la falta de democracia. El levantamiento de Madero tuvo mucho éxito y en mayo de 1911 cayó Ciudad Juárez, en manos de los rebeldes, por lo que Díaz renuncia. Se convocan nuevas elecciones. Madero triunfa y él ocupa la presidencia en noviembre de 1911. El nuevo gobierno enfrenta numerosos problemas. Primero estaba la injusticia en el campo. La gente del campo se quejaba mucho. Les habían quitado sus tierras, los habían tratado como esclavos. Las enormes desigualdades sociales. Había muy poca gente con mucho dinero y mucha gente que no tenía casi nada. Y por último, los ataques de la prensa. Ataques que venían resultado de su campaña, haciéndole cumplir sus promesas. A solo unos días de asumir su poder, el poder Madero, estalla en Morelos un levantamiento promovido por Emiliano Zapata, ya que al llegar Madero a la presidencia, Zapata le exige que expidiera una ley agraria. Madero le pide entregar las armas. Zapata no acepta y da a conocer el Plan de Ayala, a través del cual se exigía, entre otras cosas, la renuncia de Madero y Pino Suárez. Su lema era Tierra y Libertad. El 9 de febrero de 1913, militares porfiristas se rebelaron contra Madero. Se atrincheraron en el edificio conocido como la Ciudadela y durante 10 días pelearon contra las tropas leales a Madero. Victoriano Huerta, que era el encargado de defender al gobierno, traiciona a Madero y a Pino Suárez, quienes en ese momento eran el presidente y vicepresidente. Los hace prisioneros y los asesina, quedándose él como encargado de la presidencia. A esto se le conoce como la Decena Trágica, desencadenando consigo la segunda etapa de la Revolución Mexicana. La lucha continuó por muchos años. Por un lado, Francisco Villa y Emiliano Zapata exigían al gobierno que se regresara el campo a la población, que se repartieran las tierras de manera equitativa. Por el otro lado, Carranza y sus allegados se enfrentaban a conspiraciones y luchas en la ciudad. En el año de 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde entre otras cosas se establecen la libertad de expresión, el derecho a la educación, se prohíbe la esclavitud. Zapata es asesinado en 1919. Carranza es mandado a matar por Álvaro Obregón en 1920 y finalmente Francisco Villa es asesinado en 1923, terminando así con los últimos representantes de los ideales de la revolución. Bien chicos, esto es un resumen muy rápido de lo que fue nuestra Revolución Mexicana. A partir de ese momento vamos a ir trabajando poco a poco con esto y espero que nos vayamos poniendo al corriente y cualquier cosa ya saben, mándenme un mensaje, díganle a sus papás y estamos en contacto.